Europa Laica ha presentado hoy en el Parlamento Europeo en Bruselas la Carta por la Laicidad y la Libertad de Conciencia, explicando el alcance de la iniciativa y de las 11 reivindicaciones que se proponen en favor para avanzar en el laicismo en el ámbito europeo. Una delegación de este colectivo se ha reunido con diferentes europarlamentarios de distintos grupos. Entre las personas presentes en ese encuentro ha estado la eurodiputada asturiana de Izquierda Unida, Ángela Vallina, a quien ya saludamos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una carta, un documento. ¿Qué acogida ha tenido el texto? Yo creo que tiene una buena acogida, sobre todo, bueno, si salimos del grupo del Partido Popular Europeo, y es una reivindicación ya vieja también en el Parlamento sobre la laicidad que debe de imperar y la separación entre política y religión. Lo que pasa que, bueno, estamos en una ola ahora de neoliberalismo que precisamente intenta meter las confesiones, las religiones en los distintos aspectos de la vida, ¿no? En esa Carta Europea se fijan 11 reivindicaciones, por ejemplo, la libertad Uh-huh. de conciencia. Hay 11 puntos sobre derechos, por ejemplo, de las mujeres, de la infancia, la educación pública y laica en Europa. Sí. ¿Qué lugar ocupa España en el contexto europeo? ¿Cómo está nuestro país? Bueno, pues mira, la verdad es que estamos bastante mal y bastante a la cola. Yo voy por ponerte un ejemplo. Hace poco hacía una pregunta a la comisaria eh, sobre dos aspectos. Uno, ¿cómo es posible que tantos recortes y tanta austeridad se marquen a los países en lo que son los servicios públicos y lo que son los derechos de la ciudadanía que paga con sus impuestos, mientras, por ejemplo, el Estado español, la Iglesia Católica, recibió en 2013 250 millones de euros de la casilla de la declaración de la renta, lo que le subvenciona al Estado más de 11 millones de euros, distribuidos de diversas vías, ¿no? El IRPF, las aportaciones a la enseñanza, la exención del IBI, que tenemos que pagar todos, las subvenciones a actos religiosos, etcétera. Y por el otro lado, pues al mismo tiempo también le preguntaba, porque yo creo que en España llevamos ya cierto escándalo con las declaraciones de algunos obispos y arzobispos, y bueno, como contestan, pues por un lado como diciendo que mientras haya recortes no importa dónde recorten, y por otro pues que cada uno puede decir lo que le parezca un poco en su opinión sobre las mujeres y el movimiento feminista y nuestros derechos, ¿no? Ahí está la deriva que estamos teniendo con este gobierno conservador de la Unión Europea, que Ujú. está clarísimo. Porque además desde esta Carta por la laicidad y por la libertad de conciencia se recuerda que lo que se pretende sobre todo es reivindicar los derechos humanos, ¿no? Sobre todo el derecho, la igualdad de derechos frente a discriminación y privilegios, y es decir, que no abarcaría solo la cuestión de la conciencia con ese debate que hay abierto con la religión, sino otro tipo de cuestiones que abarcaría, por ejemplo, el ámbito educativo, el sanitario o otro tipo de derechos, ¿no? Claro, exactamente. Es que aquí lo que estamos es supeditando derechos a según religiones y creencias, y muchas veces a meterlas directamente en lo que es la legislación. Y yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos el choque, colisionan pues dos artículos del Tratado de la Unión Europea. Uno en el que dice que en la definición y ejecución de políticas y de las acciones, pues la Unión tiene que tratar de luchar contra todo tipo de discriminación por razón de sexo, de raza, de religión, dice, de condiciones, ¿no? Y luego, pues por otro lado, en otro artículo, en el 17, pues dice que respetará y no prejuzgará pues el estatuto que haya reconocido en los Estados miembros, ¿no? En virtud del derecho interno, a las iglesias, a asociaciones, a comunidades. Pero también cuando estamos permitiendo, pues bajo esos conceptos, pues ablaciones y otro tipo de barbaridades, pues yo creo que es hora y que Europa Laica tiene todo el sentido común y toda la razón en exigir por fin una separación y lo que son nuestros derechos y derechos humanos y derechos de todo tipo sean la prioridad en la política. Hemos tenido estos últimos días aquí en Asturias una polémica a raíz de la presencia de la alcaldesa de Gijón en un acto religioso como representante del ayuntamiento. También hubo Uh-huh. mucha polémica en el Parlamento Europeo a raíz de la intervención del Papa, un líder religioso Sí. teniendo gran protagonismo. Hubo muchas críticas por parte de los grupos de izquierda en relación a esa ausencia de separación de Iglesia y Estado. ¿Usted qué opina en relación a este tema, la presencia, por ejemplo, del Papa ofreciendo un discurso en el Parlamento Europeo?
Bueno, pues a mí, como ya sabréis, pues las eurodiputadas y el eurodiputado de la Izquierda Plural, de Izquierda Unida, Izquierda Plural, no estuvimos presentes y salimos cuando entró. Yo creo que no se puede permitir porque entonces tendríamos que traer a todos los líderes religiosos. ¿Cómo podemos estar permitiendo que bajo la excusa, como puso el presidente del Parlamento de que era un presidente de un Estado, pues se nos venga a dar lecciones y se nos hable del crimen que significa el aborto, con lo cual las mujeres podemos sentirnos verdaderamente agraviadas, porque aquí nadie obligamos a nadie a abortar, pero sí queremos que nuestros derechos sean respetados y no se nos llame barbaridades por ello. Yo creo que no es el sitio, el Parlamento, de venir a hacer apología de las religiones ni de las creencias, que cada uno tiene su lugar. El día que los parlamentarios vayan a un oficio religioso a dar un meeting o a subirse al púlpito, pues es que hasta ahora no lo hemos visto, ¿verdad? Pues al revés tampoco. Yo creo que las dos instituciones tienen que tener muy claro cuál es su ámbito de influencia y hasta dónde se puede llegar. Sin embargo, uno de los argumentos que están ofreciendo aquellas personas que defienden que el Estado, todas las instituciones del Estado deberían aceptar esa presencia de la propia Iglesia católica, del cristianismo y de sus creencias, sobre todo por el amplio respaldo social, por ejemplo es el caso de España o de Italia, y recuerdan que, por ejemplo, la Constitución española no fija España como un Estado laico, sino aconfesional. Sí, claro. Digo que es una de las argumentaciones que ofrecen. Sí. Pero la Constitución española dice que ninguna confesión, y te lo voy a leer literalmente, tendrá carácter estatal. Y sin embargo, pues se continúa en ese mismo artículo con los que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y que mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Por lo tanto, nuestro Estado es un Estado que se declara simplemente aconfesional, efectivamente, no laico. Pero, de hecho, el Estado español está dando un trato preferencial a la religión, al cristianismo, con el concordato que mantiene con el Vaticano, y demuestra de facto que es un Estado católico en lugar de cumplir el artículo de la Constitución donde tiene que ser aconfesional. Yo creo que esa separación y esa confusión es precisamente, bueno, después nos lleva a los abusos que estamos viendo, ¿no? De la financiación de la Iglesia mientras se recortan pensiones o se recorta la sanidad, y de 20.000 retrocesos que estamos viendo en todas las políticas un poco más del siglo XXI, ¿no? Con lo cual yo creo que deberíamos de copiar de otros estados como es el francés o demás y separar de una vez religión y política. Yo creo que cada uno tiene que tener la libertad de escoger unas creencias o no tener ninguna, y que cuando un gobernante está gobernando para los que tienen una religión y para los que no la tienen. Por lo tanto, tiene que hacer una separación y eso dejarlo a su ámbito privado. Una última cuestión en relación a esa Carta por la Laicidad y la Libertad de Conciencia que se ha presentado en el Parlamento Europeo. No sé si ahora se va a tratar de debatir, de impulsar o de llevar a cabo esos puntos para que al menos se debata sobre ello en los diferentes grupos. Eso intentaremos que se debata no solo en los diferentes grupos, sino que sea posible debatirlo en un pleno. Pues estaremos muy pendientes a ese posible pleno, ese posible debate que haya en relación a ese documento que ha presentado Europa Laica en el Parlamento Europeo, un texto que hemos debatido, hemos analizado a grandes rasgos ahora con la eurodiputada asturiana de Izquierda Unida, Ángela Vallina, a quien agradecemos que haya atendido la llamada de la Radio Autonómica de Asturias. Ángela Vallina, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.